Medicina con M de mujer. De manos que cuidan, manos que sanan, manos gestoras que motivan cambios. Médicas, enfermeras, parteras, especialistas, madres, hermanas, abuelas, compañeras. Matriz, músculo, médula, membrana. La Organización Mundial de la Salud estima que el 97% de los pacientes en el mundo son cuidados por una mujer. Por eso hoy en este episodio de Medicina con M de Mujer hemos invitado a Teresita Bataglia, maestra jardinera, esposa y madre de 3 hijos que un día se tuvo que enfrentar a un diagnóstico complejo en su familia. Este episodio es un homenaje a todas las mujeres que cuidan, pero también a todos los pacientes que alrededor del mundo deben enfrentar una enfermedad compleja. Será un episodio inspirador, sensible, pero con el que estoy segura muchas mujeres se van a identificar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Medicina con M de Mujer. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Medicina con M de Mujer, este espacio en el que platicamos del papel muy importante y relevante que las mujeres tenemos en el sector salud. A veces como trabajadoras del sector, otras tantas como pacientes, porque hay enfermedades que nos afectan particularmente y porque en los hogares, cuando la mujer enferma, enferma toda la familia. Pero también el papel como cuidadoras, porque de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, el 97% de los pacientes en el mundo son cuidados por una mujer. Y en este especial de Medicina con M de Mujer, en Argentina, en la ahora fría ciudad de Buenos Aires, quise también invitar a una mujer cuidadora, con una historia que sin duda viven otras mujeres a lo largo de nuestra región en América Latina. Bienvenida Teresita Bataglia a Medicina con M de Mujer. Muchas gracias. Para mí es un placer platicar contigo porque aunque hemos hablado mucho del papel que las mujeres tienen en el cuidado de los pacientes, todavía no habíamos tenido una cuidadora, así que qué lindo que sea en este especial de mujeres argentinas que podamos platicar de esa labor. Pero antes de que nos cuentes de tu historia como cuidadora, cuéntanos de ti, Teresita. ¿Quién eres tú? ¿En qué trabajaste? Hoy ya eres una mujer jubilada después de una larga vida laboral, ¿pero qué hiciste? Durante 40 años fui maestra de jardín de infantes, desde los bebés hasta la sala de 5 años, según la rotación de los distintos lugares donde estuve. Ajá. Acompañando a mi marido, que tenía que trasladarse cada 2 o 3 años, porque su carrera fue la prefectura. Y entonces, a ver, yo creo que ser maestra jardinera es el tipo de mamá que todos quisiéramos tener, ¿no? Eras la mamá ideal porque eras maestra jardinera. Pero bueno, me decías, tu esposo era oficial de prefectura. Oficial de prefectura. Esto dicho en latinoamericano era militar. Sí, en realidad fuerza de seguridad. Fuerzas de seguridad, ok. Sí. Y entonces a él lo cambiaban de ciudad. Cada 2 o 3 años, o dentro de la capital, a distintos destinos, o tenía que venir a hacer cursos de perfeccionamiento. Ajá. Y entonces volvíamos a Buenos Aires. Ya. ¿Y qué hacías tú? ¿Renunciabas a tu trabajo y buscabas otro o te podías mover con tu trabajo? No, pedía traslado interjurisdiccional de mis 2 cargos titulares de origen, que Ajá. eran en una provincia muy al norte, Formosa. ¡Qué bien! Sí, ya en el límite con Paraguay. Y a pesar de esos cambios, les dio tiempo de tener una familia. Sí, salimos de Formosa con 2 nenas mellizas y después de unos años nació el varón. Martín. Ok. Entonces, 3 hijos y los 2 trabajando como funcionarios oficiales, tú Sí. en la parte
de docencia y tu marido de seguridad. Y ambos todo el día porque yo tenía doble cargo. Ajá. Así que donde iba con los dos cargos. O sea, trabajabas, tenés una jornada en la mañana, otra jornada en la noche. Claro, o jornada completa en algunas ciudades, como acá en Buenos Aires, en Capital, por ejemplo, que ya había escuelas de jornada completa. Entonces era corrido ambos turnos, no tenía que trasladarme de un lugar a otro o cambiar el grupo de alumnos. Ya, y entre esas dobles posiciones laborales, 3 hijos, un marido, ¿quedaba tiempo para algo más? Y no mucho, porque también teníamos que asistir a reuniones, digamos, oficiales por la carrera de él. Uno también en cada lugar donde iba, según sea el norte o el sur, íbamos teniendo distintos grupos de amigos que por suerte muchos se conservan y gracias a la tecnología nos comunicamos. Eres muy buena con la tecnología, me han contado. No del todo, digamos que no es lo mío. Trato, pero no soy de las que incursiona para saber más. Teresita, ¿cómo ha sido para ti esto de poderte hoy comunicar a través de WhatsApp, por ejemplo, con tus amigas? Muy positivo desde el punto de vista que me he reencontrado y tengo comunicación con personas de Corrientes. Con las que menos tengo es de Comodoro Rivadavia, porque la gente del sur generalmente trata de emigrar hacia el norte, pero ellos, el sur de Buenos Aires es norte. Entonces, con algunos seguimos teniendo contacto, pero ya no viven allá. Ya. Teresita, y hubo una noticia de salud que cambió el curso de su vida. Cuéntanos. Vos sabés que el primer año, mientras se investigó, digamos, su dolencia, porque empezó a notar que distintos cambios en su cuerpo, obviamente recurrió al médico. ¿Qué síntomas tenía Jorge? Por ejemplo, tomando mate, veía que le temblaban los músculos de laterales, acá o de los brazos, solo se le movían así. Él empezó a dormir, a levantarse a la mañana muy, muy, muy cansado, como si no se hubiese acostado, porque todo el cuerpo, toda la parte muscular seguía moviéndose, no descansaba. Ajá. Después empezó a caerse, caminando en un piso que no tenía nada, ni una tapita de levantado. De pronto se caía. Al bajar las escaleras, no subir, también le ocurrió. En la calle algunas veces, pero caía como una tabla. No como nosotros caemos. Y estamos hablando de una persona de fuerte. 51 años cuando empezó con todo esto. 50 años tenía. 50 años, cumplió un hombre 51 muy joven. Con ya un diagnóstico que él ya presentía que era, porque aparte se molestó mucho en investigar. Lo ayudó un poco el hijo, que de Estados Unidos le mandaron unos cuadernos con espiral, donde ahí se explicaba lo poco que se sabía de esta enfermedad. ¿Cuál fue el diagnóstico que recibió Jorge? Que tenía ELA. ELA. Pero recién en enero. Y él empezó a sentir esos cambios en su cuerpo en fines de febrero, marzo, ahí empezó a sentir todas esas cosas diferentes. ELA, que es esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurológica, que lamentablemente todavía hoy es una enfermedad degenerativa que no tiene cura. ¿Y qué pasó entonces en un hombre joven, un hombre de 50 años? Fue a ver a cuánto especialista hubiese, neurólogo de Parkinson, le hicieron unos estudios de Parkinson, pero exhaustivos, en el hospital acá, que es especialista en eso, y porque tener Parkinson era lo mejor que le podía pasar. Wow, qué frase. Y según le explicó el director del hospital,
tenían muchas coincidencias y muchas diferencias, tanto verticales como laterales. El problema más grande era, por lo que yo entendí, que como en el medio se corta la transmisión y entonces las neuronas siguen trabajando a full arriba, pero no le pasan esa electricidad, digamos, al resto del cuerpo. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste cuando se confirmó ese Vos sabés que al diagnóstico? principio yo tenía tanta esperanza, no había escuchado nombrar esta enfermedad jamás. Pensé que calmado, no sé si su estrés o qué, en fin, haciendo más tranquilo su ritmo de vida, podía mejorar. Tampoco pensé que iba a avanzar tanto, o sea, como que no me convencí, no entendí o no proyecté o no quise hacerlo, que todo lo que sea músculo tenía que morir. Porque es impresionante cómo se achica la persona. No porque esté flaquito solamente, porque adelgace. No, los músculos de acá, o sea, todo es chiquitito. Y me contaste antes que Jorge, un hombre de 51 años ya confirmado con ELA, decide ingresar a la universidad a estudiar Derecho. Sí, él ya había empezado en Corrientes, pero dejó de lado, como si empezase de cero, volvió a empezar acá, en Olivos, a la Universidad de Santiago del Estero, donde él fue porque tienen como un convenio con prefectura. Y bueno, por supuesto que está abierta a cualquier tipo de gente, no es exclusiva para ellos, podemos ir cualquiera. Y bueno, empezó a estudiar, empezó a ir caminando, digamos, con cuidado y alguna caída. El neurólogo le hizo entender que no podía exponerse a sumar una fractura al problema que ya tenía. Y vos sabés que yo creo todo eso que probablemente todas eran tácticas que también empleaba el neurólogo para ir investigando cada vez más sobre esta enfermedad. Porque él era una persona muy renombrada, porque está muy renombrada en este tema, muy especializado, asistente de congresos mundiales donde se hagan. Por eso lo buscaron mucho hasta encontrarlo, y quizás eso también demoró la confirmación de su enfermedad. Ya. Y entonces, ¿tu esposo ingresa a la universidad? Todavía caminaba. Caminando y con un diagnóstico de ELA. Sí. Y eso es espectacular. Y luego tuvo que ir a la universidad con andador. Primero caminando, después fue con andador. Primero hacía los exámenes escritos, que eran escritos. Después tuvo que solicitar darlo en forma oral, porque no podía, tenía ya dificultad de escribir. En un principio le negaron eso, pero él le dijo, bueno, yo lo intento, pero en lugar de media hora me van a tener que esperar 2. Porque no podía, las letras realmente parecían las pisadas de una gallina. Sí. Y bueno, aceptaron que él dé los próximos exámenes orales y desde entonces fue oral. Lógicamente que su escritura ya había decaído, ¿no es cierto? ¿Y los últimos semestres de la carrera, oral y en silla de ruedas? Sí, ¿no? ¿Qué último semestre? Años. Por lo menos 3 años tuvo, o 2 y largo en silla de ruedas. Sí. ¿Cómo eran esos primeros 5 años de vivir con ELA y con un paciente diferente que decide retar su cerebro, ¿no? Y entiendo, porque me lo contaste antes, cumplir con algo que era una meta
personal no lograda de convertirse en abogado? Primero, él cuando empezó, siguió trabajando en la prefectura 2 años y a la par empezó la carrera. Uh-huh. Ya en un destino más simple, digamos, más de escritorio solamente. Y a las 5 de la tarde iba a la facultad. Ajá. Asistía siempre. Se podía caer el mundo, pero alumno presente. Y yo creo que eso también llenaba mucho sus días y ocupaba mucho su mente. Después que se retiró, entonces, bueno, más todavía se afianzó. Uh-huh. Fue excelente alumno, número 1 en toda la carrera, número 1 en su logro del título, de premio, medalla, de todo. ¿Qué lección? Te estoy escuchando y pienso en los estudiantes jóvenes, sanos, que dicen, hoy estoy resfriado y no voy a clase. No, jamás. Y aquí tienes un paciente con ELA, que llegó en andador, luego en silla de ruedas, que primero podía escribir, que luego ya no podía escribir y que rendía todos sus exámenes oralmente y que nunca faltó. Otra cosa que nosotros le decíamos con los chicos y algunos amigos, ¿para qué se apuraba tanto? Si esto era como un hobby. Ajá. No tenía necesidad de hacerlo todo tan apurado, pero él sabía lo que le esperaba. Ajá. Ya sabía que en 5 o 6 años, de la manera como avanzaba la enfermedad, que para nosotros era rapidísimo, pero no era así. Uh-huh. Él sabía que después, así como primero no podía escribir, tampoco iba a poder hacerse entender hablando. Uh-huh. Entonces ahí ya iba a ser imposible recibirse. ¿Cómo fueron esos años para ti como cuidadora, Teresita? Bueno, yo, en primer lugar, no sé si fue un error o un acierto, pero me negué siempre a internarlo. Uh-huh. Y a tener personas todo el día en la casa cuidándolo. Todo lo que yo pude, lo hice. A las corridas veníamos del Instituto Fleni, acá muy conocido y muy especial, uh-huh. Donde tenía mucho servicio completo para lo suyo, muchas terapias, mejor dicho. También era una manera para él de socializar bastante, porque en determinadas terapias conversaba. Era muy querido por los kinesiólogos, enfermeros, médicos, que ahí también lo trataban independientemente que tenía el cardiólogo, el neurólogo afuera, el neumonólogo. También estuvimos en el hospital Lanari, que es el otro hospital escuela además del Clínicas acá, donde hicieron con él, lo incluyeron en un experimento de neumonología uh-huh. para este tipo de enfermos. Fuimos también al otro instituto del doctor Manes, que era nuevo en esa época, donde también lo quisieron incluir en otro, no te digo experimento. Otro ensayo. Otro ensayo. Uh-huh. Pero que después de ir varias veces, muchas, no era para la ELA eso. ¿Cómo era tu vida? Porque fíjense lo que pasa con los cuidadores primarios, esos que están en contacto con el paciente, y es que la conversación gira alrededor del paciente. Pero quisiera que me contaras cómo eran los días de Teresita. Te podría decir que, no sé si decirte triste, porque yo siempre me consideré una persona alegre, y para mí no levantarme alegre es un signo como de enfermedad. Yo necesito levantarme contenta y me pongo muy mal al no hacerlo. Obvio que me ocurre, ¿no? Uh-huh. Pero entonces y trataba de estar también siempre contenta. Por supuesto, más de una vez agotada. También por ahí perdía la paciencia ante
¿Qué podía decir él? Tere, Tere. Claro, porque no podía hacer cosas elementales. Por ejemplo, rascarse acá si le picaba. Pasando por absolutamente todo. Todo. Y después darle de comer. Más adelante, que yo todavía seguía trabajando en un solo turno. Tenía un cuidador, un enfermero, que se quedaba con él mientras él venía a las 10 de la mañana, lo bañaba porque trató de bañarse solo, no quería sentarse en el sillón, en lo que se le pone en la bañera, ¿viste? Y se empecinado en meterse en el baño con la bañera. Lo ayudaba a meter la pierna, hicimos hacer un escalón para que le sea más fácil, hasta que, bueno, tuvo una caída muy importante que eso lo atrasó también. Internado en el hospital, uno de los médicos que ya lo había conocido por otras 2 internaciones de asepticemia o cosas, digamos, pasajeras, me dijo, por favor, no vaya a permitir que le abran la cabeza. Ya estaba él en el 3er o 4er año de la enfermedad. Y no lo han hecho, pero después de eso salió con muchos más impedimentos. Estuve internado casi un mes esa vez. ¿Hacías algo por ti en esa época, Teresita? ¿O entre trabajar y cuidarlo? Trabajar, cuidar y correr, hacer las compras. Digamos que no acepté mucho error, ¿no? Mucha ayuda. Ajá. ¿Por qué no aceptabas ayuda? Eso es bien común en las mujeres que cuidan. ¿Por qué no aceptabas ayuda? Primero porque, por ejemplo, internarlo. Mi hijo me había conseguido lugares buenos y estratégicos como para que yo esté todos los días con él y demás. Y a la noche obviamente no podía quedarme. Pero era como sacarle una cosa más de todo lo que iba perdiendo poco a poco. No estar en su casa, horarios que te recontraimponen en un lugar donde estás internado. No sé, me pareció horrible. Y realmente por mí nada, solo disfrutar, porque nos reuníamos en casa y venían amigos, a veces unos, a veces otros, y a veces íbamos también a otras casas donde era el cumpleaños, una fiesta de los demás. Pero también como el inconveniente de por ahí había 4 escalones, había que subir, íbamos en un ascensor donde era muy pequeño, entonces bueno, también había que sacar los pedales, los brazos de la silla, los apoyabrazos, pero íbamos. Otra cosa que yo siempre no te digo que lo obligaba, pero lo hacía ir a las reuniones que hacían sus compañeros de promoción, que se reunían. Y bueno, iba y ahí estaba con ellos. Más adelante ya no quería ir porque no podía comer, pues ellos le daban de comer, le ponían una tremenda servilleta porque no sabían darle de comer, entonces comían la servilleta más él. Pero bueno, conversaba, lo pasaba bien, después volvía contento a la casa, disfrutaba del momento. Lo que sí que yo pienso siempre como una persona tan correcta, tan conversadora, ilustrada, digamos, por no poder tener que mostrar toda esa debilidad de su físico delante de los demás, no era fácil. Claro. Porque tampoco él en su vida anterior fue esas personas humilditas. No digo que arrogante, pero sí... Fuerte, claro. Teresita, y lo más impresionante para todos los que nos están escuchando es que no solo Jorge decide estudiar, sino que se titula, termina
la carrera 5 años después, ya con un estado avanzado de ELA. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, muy feliz, obviamente, por lo que logró, por todos los premios que le dieron. Fue un logro muy importante. Y antes te decía que no sé por qué eso se me cortó, porque él se apuraba tanto en terminar. Ajá. Porque sabía que esto avanzaba y no iba a poder hacerlo. ¿De qué manera se iba a expresar? Todavía no había ese adelanto que hay hoy de que puede hablar con la mente, incluso para la computadora. Tuvo un programa de vista, pero se ve que la musculatura le falló y le duró muy poquito tiempo. Otro de voz, que también le falló. Bueno, no es que le falló, no le sirvió. Ya no funcionaba para claro, él, pero sí. poquito tiempo, te hablo de pocos meses, ¿eh? Entonces, con estos 2 dedos y poniéndole una cosa con abrojo, que mi hijo le había traído de Estados Unidos, lo había pedido. Entonces, con estos 2 deditos manejaba la computadora, que era su mayor entretenimiento. Eso era su mayor entretenimiento. Porque después no podía manejar el teléfono, no pusimos otra línea de teléfono en la casa, solo para él, para que levante, ponerle que yo salía un ratito y se quedaba solo. Y después tampoco podía eso. Yo les No quiero podía. confesar que esta es una historia que conozco hace varios años y que merece ser contada muchas veces. Así que en este especial de mujeres de la salud, de medicina económica de mujer en Argentina, pues será un gusto y una gran oportunidad, Teresita, contar esta historia. ¿Cómo viviste la graduación de Jorge? Con mucha alegría, porque le festejamos en casa, le festejaron unos amigos que nos habíamos conocido en un destino en Paraná, con otros más que también, o sea, en las distintas casas le hicieron no sé cuántas fiestas de recibido, independientemente de la noche que te recibió allá en la facultad, que por suerte le supliqué que no le tiren harina y todas esas Que cosas. es típico que le tiran. en Claro. Argentina, al menos en ese tiempo, no sé ahora. Sí, no, sigue siendo. Que por favor le tiren papelito, pero no todo eso, porque después había que bañarlo. y cuando volvía no estaba el enfermero Para ayudar. después se bañaba en otro baño con la silla higiénica, muy detallista, porque era como empleado de taller mecánico, se tenía que bañar ojos, ceja, pestaña todos los días y te dirigía impecable, como siempre fue. Así que, y la enfermedad fue muy larga, 11 años. 11 años, que no es común en pacientes Yo cuando con fallece Fontana Rosa a los 5 años, con todo lo que él tenía acceso a hacerse, los adelantos que había en el mundo y demás, y pruebas, porque eran pruebas. Sí. Y a los 5 años fallece, yo dije, estamos en el más. Había otro que conocía también en 3 años. Una vez fui a la iglesia, enojada, digamos, resulta que el sacerdote con quien converso, terminé yo consolándole a él, porque él tenía a su amigo de toda la vida en una localidad del interior a 3 horas, donde iba a verlo con esta enfermedad. Con ella también. También con ella. Y él quería vivir, no se quería morir. Por ejemplo, tenía terror de que al internarlo le hagan una traqueotomía, porque sabía que eso ya era lo último. Se aguantó sin sedación. Para mí le pondrían, obviamente, el respirador. Te decía, le preguntaba si quería descansar o si quería seguir luchando. ¿Tú se lo preguntabas? Tan directamente no, pero él tampoco, viste, que eso que vos decís, uy, ¿por qué Dios no me lleva para vivir así? No. Asumía lo que le tocaba. Sí,
Y era bastante buen enfermo, en el sentido de que no era enojero, tenía paciencia para bancarse lo suyo. Ahora, nunca estuvo tan degradado como... El final de él fue el comienzo de este señor tan conocido acá en Argentina, el ministro Bullrich. Ajá. Su final fue como el comienzo de este señor. Sí. ¿Cuándo supiste que se acercaba el final, Teresita? Nunca. Nunca. En esa última internación. Hasta entonces no. No. Incluso ¿Buscaron le sacaron otras un cosas? día el respirador, Ah. pero no aguantó. Teresita, durante estos 11 años es bien común en América Latina que los pacientes y sus familias busquen alternativas. Sí, fuimos a un médico homeopático, le preguntábamos obviamente a su neurólogo de cabecera, él no se oponía, si eran tecitos, yuyitos y demás. Fuimos a un Mano Santa, digamos, del interior de Entre Ríos, que muy clarito dijo que él no podía solucionar nada en este caso, pero sí paliativos para que tenga una mejor calidad de vida, que eran tecitos, yuyitos, no era tampoco nada para beber. Fuimos a otro más acá en provincia de Buenos Aires, al padre Mario, tan famoso en Rosario, que es un cura sanador súper conocido, que también no le daba nada de comer, pero le imponía las manos. Fuimos 2 o 3 veces, rápido, era él, no es que te charlaba y te conversaba 3 horas, sí, donde te decían. Intentamos ir a Cuba, fuimos a la embajada, hicimos los papeles, eso más no te digo al principio, pero más cuando todavía Más no reciente. estaba tan... Y bueno, y el doctor nos dijo, al neurólogo de él, ustedes hagan lo que quieran, vayan donde quieran, yo les doy el informe que quieran, pero nadie va a saber sobre el avance de la ELA antes que yo. O yo puedo llegar a ser el número 2, 3, 4, lo sumo, pero ya dudo si hay algún avance. Lo de las células madres también, que eso se había ido Fontana Rosa a hacerse después que estuvo en España, no sé si a Suiza, ¿dónde? Dijo, no sirve. Ustedes hagan todo lo que quieran, pero no es motivo de... Lo que él le cuidaba sí es que le den el remedio, el único que había para la ELA, que se lo provean mes a mes, que no le den un alternativo, nada, y hacía descargos y descargos, para que cuando no le querían dar el que correspondía. Y bueno, yo siempre digo que para este doctor, buenísimo, ¿no? Muy bueno, Jorge era un número. Pero un caso al menos. Un caso, sí. Un caso de Claro, estudiar que él y cuando de entender. iría a los congresos y expondría de los enfermos que tenía, diría, bueno, este señor, no sé cómo se marcan allá, si con nombre, con un color, con una letra, le di tal cosa, hizo este y este avance, y este, bueno, avance ninguno, retroceso. Nunca le hicieron gastrostomía. Hasta el final ya casi no podía tragar. Se preparaba para hacerse las comilonas, siempre lo que él quería, elegía lo que iba a comer. Y después no podía. No podía. Se molestaba cuando hablaba y le decíamos que no lo entendíamos. Teresita, y Jorge termina su enfermedad 11 años después. Sí. ¿Qué pasó entonces contigo? Es una mujer que había estado durante 11 años cuidando a su esposo, trabajando los primeros años, que te preguntaba ahorita qué hiciste por ti, decías, pues es que no había tiempo para mí. Claro. ¿Cómo fue después? Y después empecé a ir al club de jubiladas, a hacer gimnasia, a la estética.
a hacerme manos, pies, algo consentirte. que había. Sí, empecé a ir a salir con compañeras de Formosa que estaban residiendo acá, al teatro, con la jubilada, excursiones que organizaban de 1 o 2 días por la zona o yendo a otras provincias, a Mar del Plata, a Mendoza, a otros lados no fui porque, bueno, los esteros de Liberá ya son de mi zona, las cataratas, o sea, viajes así de una semana, o acá por la ciudad. Conocí lo que no conocía de Buenos Aires. Ir a comer a Puerto Madero, ir al Teatro Colón, a un montón de lugares que yo sabía que estaban y dónde estaban, pero no había entrado. A la luz de lo que pasó, de tu experiencia, porque seguramente la has pensado y repensado, ¿habrías hecho algo diferente? Sí. ¿Qué habrías hecho distinto? En primer lugar, buscar la ayuda de, por ejemplo, gente, no te digo especializada, pero esa persona, por ejemplo, es enfermero anteriormente, ¿ves? Por lo menos porque era un tiempo que, digamos, lo entretenía o lo cuidaba, lo bañaba, le daba de comer. Buscar ayuda, dejarte ayudar también. Claro. Después la ayuda para no gastar tanto en todas, porque tomaba un montón de cosas. ¿Sabés? Las conversaciones y cómo el doctor Dubrovsky le canjeaba una pastillita por otra. Le decía, tiene que tomar la pastillita de la felicidad. Bueno, más bien para levantarle el ánimo, ¿no es cierto? Y eso lo hice muchos años después. O sea, el lugar para estacionar, para viajar, sea en avión, porque hemos viajado también. Al principio era muy inconsciente él, en el sentido como que yo creo que pensaba que podía. Hemos ido 3, 4 veces a Formosa manejando él. ¡Guau! Sí. ¡Guau! Entonces, una, buscar ayuda y otra, informarse, ¿no? De cuáles son los soportes que puede ofrecer el Estado. Lo sabía. Sobre todo en la salud, pero también porque hemos ido tocando ciertos aspectos que tienen que ver con la discapacidad, ¿no? Sí. De cómo las ciudades, las casas, los espacios comunes no están listos para las personas con discapacidad. Por ejemplo, las bajadas en las esquinas, y más en nuestra zona, estaban las que había, que no eran todas, deterioradas, según decían el entorno, por los carritos que traen los pedidos del supermercado, que como era en el barrio, no vienen en la camioneta del súper. Teresita, ha sido un placer platicar contigo. Bueno. En Medicina con M de Mujer. Y a las invitadas de este espacio les pido que le pongan un nombre con M a su episodio. ¿Cómo te gustaría llamar a este episodio que habla de ti como cuidadora, pero que sé que muchas mujeres en América Latina se identifican con esta historia y con el amor por su familia? Supuesto. Con M. Primero mujer. Y después, yo le pondría fantástica, pero no es con M. Maravillosa. Maravillosa. Ahí está. Maravillosa como tú, Teresita. Muchas gracias por dedicarme estos minutos. No, al contrario. Gracias por permitirme hacerlo, por todas las personas que pasan por este difícil trance. Y sobre todo difícil para el enfermo. Así porque es muy degradante esta enfermedad. Es muy triste sentir cómo te come todo tu cuerpo y solamente la cabeza funciona a 1000. Así que mucha piedad y para ellos. Y ojalá algún día encuentren la sanación. Una cura. Pues muchas gracias a Teresita, a todos ustedes, a las familias que viven con ELA y a las mujeres que en sus hogares cuidan de sus enfermos.
Esto fue Medicina con M de Mujer.